Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. En las zonas en las cuales hemos tenido sequías, de acuerdo con las predicciones de cambio climático, la reducción en las precipitaciones será hasta de un 20%. En toda la región se va a dar un incremento en las temperaturas y en las zonas en las cuales teníamos altas precipitaciones, pues van a haber también periodos más intensos de lluvia. Lo importante de señalar acá es que si bien nosotros hacemos un aporte mínimo a las emisiones de gases de efecto invernadero, apenas 0.5% a nivel mundial, vamos a ser la región más fuertemente impactada por este fenómeno. Estamos pagando la factura de una fiesta, de un baile, de un almuerzo al cual no fuimos invitados. Pero bueno, en este contexto, ciertamente, si el margen de maniobra que tenemos para poder mitigar un fenómeno como este, que es a nivel global, es muy limitado, pues ciertamente nuestros esfuerzos desde las instituciones, desde los sectores productivos, deben dedicarse sobre todo a adaptarnos de la mejor manera para minimizar el impacto de este fenómeno. El siguiente desafío que destaca este informe es uno de carácter estratégico que cruza y afecta a todos los demás. Es el desafío de la exclusión social. A estudiar este asunto dedica este informe su mejor esfuerzo. Ahora, ¿qué es la exclusión social? Es un doble y simultáneo abandono por parte del Estado y por parte del mercado. Las personas en condición de exclusión social están desempleadas o tienen una inserción laboral precaria y de muy baja calidad, y son personas a las cuales no les llega el Estado, no les llegan los servicios sociales básicos de salud y educación. En Centroamérica, 15 de los 43 millones de personas que tiene la región están en esta situación de exclusión, de doble y simultáneo abandono por parte del Estado y del mercado. Hablamos de cerca de 3.3 millones de hogares. Claro está, como ven ustedes en este cuadro, hay dos grupos de países, los del centro y norte de la región, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde los hogares excluidos representan cerca del 40% del total de los hogares. Estos son niveles muy altos, casi la mitad de los hogares en esta situación, sobre todo en el caso de Honduras. En Costa Rica la proporción es menor, 1 de cada 10 hogares están en esta situación, sin embargo significa más de 100,000 hogares excluidos, y Panamá está en una situación intermedia pese a su gran dinamismo económico. Es importante destacar que la mayor parte de los hogares excluidos están en las zonas rurales de Centroamérica. Además, lo que podemos ver en este cuadro es que la prevalencia de la exclusión se mantuvo estable a lo largo de la primera década de este siglo XXI. Pese al alto dinamismo económico que tuvieron nuestros países durante el periodo 2004-2007. Se trata pues de un problema estructural en nuestras sociedades. El mercado laboral sería la manera primordial para integrar a estas personas excluidas. El problema es que los mercados laborales en Centroamérica son segmentados y poco dinámicos. Vean ustedes en este cuadro, ningún país en el Istmo, ni siquiera Costa Rica,
tiene un sector informal que genere más del 60% del empleo. Es más, en los países donde la exclusión social es más alta, que son los marcados con color, el sector formal de la economía es muy minoritario, apenas representa cerca de una tercera parte del empleo. El Estado sería el segundo gran mecanismo para integrar a estas personas excluidas. Sin embargo, vean este indicador. En los países donde vive el 80% de la población en Centroamérica, entre el 75 y 85% de la población no tiene ningún nivel de aseguramiento, ni directa ni indirectamente, de salud o de cualquier cosa. Por cierto, estos bajos niveles de cobertura de la seguridad social también son un desafío en términos del proceso de transición demográfica. Imagínense ustedes que cuando tengamos un 20 o 25% de la población envejecida mayor de 65 años, con estos niveles de cobertura de la seguridad social, bueno, ¿cómo va a ser esa población y cómo van a ser las sociedades para garantizar los ingresos necesarios para que satisfagan sus necesidades básicas y sobre todo la asistencia de salud que probablemente van a requerir? El quinto desafío que señala el informe es un desafío de carácter institucional. En Centroamérica, los estados frecuentemente han sido autoritarios, hostiles a la población. Sin embargo, también han sido estados débiles, con pocas capacidades institucionales para promover el desarrollo. Vean ustedes, a nivel regional existen cerca de 1000 instituciones públicas. Sin embargo, en la mayor parte de los países, los estados son pequeños, tienen entre 90 y 120 instituciones. Pero decía, además de ser pequeños, los estados centroamericanos son débiles financieramente, tienen poca capacidad financiera y técnica para hacer política pública. La mayor parte de los países tienen un nivel de carga tributaria y dedican a educación y a salud una quinta parte o una tercera parte de lo que dedican a estas áreas, en estos aspectos, en promedio los países de América Latina. Estamos hablando de los países de América Latina, no de los regímenes de bienestar de países europeos o los países nórdicos. Tenemos pues estados pequeños, débiles financieramente, pero además con poca presencia territorial. Lo que ven ustedes en este mapa es el nivel de desarrollo humano a nivel municipal y la cobertura de la red de carreteras y caminos en toda la región. Si ven ustedes las zonas de mayor desarrollo humano, que son las zonas oscuras, coinciden con aquellos territorios en los cuales hay un mayor tejido de carreteras y caminos. Y es previsible entonces que donde no hay carreteras tampoco haya estado. Es por eso que decimos que los estados también tienen una presencia territorial en nuestros países un tanto limitada. Son estados también en los cuales las instituciones dependen fuertemente del patrimonio del presupuesto del gobierno central. Vean ustedes, en estos países marcados con color, cerca del 70% del presupuesto de las instituciones dependen del presupuesto del gobierno central. Y es el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, el que designa los jerarcas de el 60 u 80% de las instituciones en cada uno de estos estados. El Poder Ejecutivo, entonces, podríamos decir que tiene el poder de la chequera y el poder del dedo, da presupuesto y señala quién es el jerarca de las instituciones. Sobreimpuesto a estos 5 desafíos estructurales que he mencionado, el demográfico, el del arraigo, el ambiental, el de la exclusión social
y el institucional, ha emergido recientemente un problema muy grave de corto plazo, un desafío de orden político. Las transiciones hacia la democracia en Centroamérica terminaron y lo que resultó de ese proceso no fueron democracias como se esperaba, sino más bien regímenes híbridos, sistemas que de lejos parecen democracias, sobre todo en materia electoral, pero que persisten en ellos sistemas y elementos autoritarios en la conducción del Estado, en la estructura misma del aparato institucional y que tienen en los estados de derecho, en los sistemas de administración de justicia, quizás el eslabón más débil de todo su sistema institucional. De hecho, vean ustedes, 5 de los 6 países, de los 6 sistemas políticos en nuestra región son calificados como democracias imperfectas o regímenes híbridos por parte del índice de democracia producido por The Economist en el 2010. Esta amenaza no es del todo ficticia. ¿Por qué? Porque 3 de los 4 países con altos niveles de exclusión social cuentan también con estados que tienen altos puntajes en el índice de estados fallidos de Foreign Policy. La persistencia de bloqueos en los sistemas políticos, acciones tendientes a disminuir la exclusión social, probablemente erosionarán severamente las bases políticas del orden democrático. Puede contribuir esto al surgimiento de estados degradados, que son una fase previa a la de estados fallidos. Además, durante los últimos años se han producido preocupantes retrocesos. Las irregularidades electorales, en el caso de los procesos electorales municipales del 2008 en Nicaragua, el golpe de Estado del 2009 en Honduras, la alta violencia en las elecciones de Guatemala del año pasado y el estrujamiento del Poder Ejecutivo hacia otros poderes y otras instancias del Estado también son parte de este desafío de orden político que enfrenta la región. Es por esto que el informe dice que Centroamérica vive un momento complejo y peligroso debido a la convergencia de vulnerabilidades y amenazas de muy difícil manejo. Pero bueno, esta situación converge en un contexto donde las diferencias entre los países también se han agudizado. Vean ustedes, por ejemplo, este gráfico. Acá lo que aparece es el Producto Interno Bruto por persona durante los últimos 50 años. Las diferencias entre los países que tenían una mejor posición respecto a los que estaban en menor ventaja, allá por 1960 era más o menos de 2-1. Hacia el año 2010 esa diferencia se amplió a cerca de 5 o 6-1. Además, si bien la violencia, la inseguridad es hoy por hoy un fenómeno que nos afecta a todos los países y que genera grandes preocupaciones, ciertamente la intensidad de este fenómeno es distinta entre nuestros países. Lo que ven ustedes en la pantalla es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y lo que ven ustedes es que, bueno, en países como Nicaragua, como Costa Rica, los niveles son relativamente bajos, alrededor de 10 por cada 100,000 habitantes, pero en un país como Honduras, esa tasa se eleva a 82 por cada 100,000 habitantes. Bueno, es un problema muy grave el de Honduras, pero los países que en nuestra región tienen bajas tasas tampoco están en una situación adecuada o confortable. Vean ustedes, a nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud establece
cómo una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes, el nivel que define una pandemia, un problema de salud pública. Y en prácticamente todos nuestros países las tasas de homicidio están por encima de 10. Bueno, además de estas diferencias entre los países, a lo interno de cada uno de los países ciertamente también hay diferencias importantes en la manifestación de la violencia y la violencia homicida. Este mapa lo que presenta es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ya a nivel departamental. Si ven ustedes, se concentra sobre todo en la parte norte de la región y en los territorios en color rojo, la tasa de homicidios es superior a 75 por cada 100.000 habitantes. Indicadores recientes también en otras áreas del desarrollo humano sostenible de la región dan cuenta de crecientes brechas e importantes asimetrías sociales y económicas. Pero bueno, no todos son malas noticias. Es importante destacar, y el informe así lo señala, que durante este trienio no se cumplieron las peores previsiones para la región, muchas de las cuales señalaban que con la crisis económica mundial la región sucumbiría y que perderíamos en poco tiempo todo lo ganado. Esto no sucedió. Pese a los retrocesos en varios frentes y a las adversas condiciones en el mercado internacional, ningún país centroamericano ni la región en su conjunto revivió los escenarios de crisis política y económica que vivió durante los años 80. Esto es por sí mismo un logro para una región como la nuestra, en la cual hemos tenido una historia cargada de vulnerabilidades e inestabilidad. La anterior. El mercado interno y el comercio intrarregional jugaron un rol fundamental durante estos años para paliar el impacto de la crisis financiera internacional. Esto nos dio un margen de maniobra importante. Además, no se contrajo el ingreso nacional disponible. La disminución en las remesas no fue tan drástica, tan severa como se esperaba. Y en todos los países aumentó la cobertura educativa en todos los niveles y en todos los países también aumentó la esperanza de vida tanto para hombres como para las mujeres. Hay pues entonces buenas noticias también. Si tuviéramos que sintetizar los mensajes clave de este informe, serían más o menos los que ven ustedes en la pantalla. Ahora podemos hacer esta valoración sobre el desarrollo en la región porque tenemos ya informes previos que nos ayudan a dar seguimiento a esta situación. Siguiente. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.